Muy buenas, mi nombre es Wilder Fernando Vázquez Durango, del curso de Extensión Agrícola, y el día de hoy vamos a hablarle del manejo integrado de plagas y enfermedades en el cultivo del plátano. Empezando, tenemos el moco y el madurabeche, causado por la bacteria Ralstonia. También tenemos síntomas internos. Al realizar un corte transversal al cormo se observan dos fenómenos claros: unas líneas de color marrón o negro que corresponden a los haces vasculares afectados por la bacteria, y un círculo de color marrón a negro que separa la zona central de la zona en donde se forman las raíces. Sus síntomas externos: se presentan marchitez y amarillamiento de plantas, las hojas se secan y se quiebran, pero sin desprenderse de la planta. Los higos o rebrotes de las plantas enferman pueden quedarse pequeños, retorcerse y ponerse negros. Se presenta un secamiento de los bordes de las hojas, seguido en una franja de color amarillo intenso. Se presentan racimos y dedos deformes. Algunas frutas se maduran antes de tiempo. Además de los dedos se rajan cuando el racimo está muy desarrollado. La bellota se seca, luego se seca el vástago hasta secarse todo el racimo. Síntoma en racimos: la cáscara de los plátanos se tornan amarillentas, rojiza, y luego se seca tomando un color negro en todo el racimo. Si está entre 1 y 2 meses se forma la pulpa pero toma una coloración amarilla. Además, entre la pulpa y la cáscara aparece un anillo de color negro que emite un líquido vístigo, en donde deriva su nombre moco. También tenemos el síntoma del Rankins. Puede puntos de color rojizo a café oscuro, por donde la planta transmitió la enfermedad al racimo. También tenemos el síntoma en colinos y en plantas jóvenes. Cuando el colino es afectado por la enfermedad 20 días después de la siembra, las hojas producidas se tornan amarillas, pálidas, y posteriormente se secan y se mueren. Síntomas en plantas adultas: se manifiesta con marchitez, amarillamiento y necrosis foliar. Empieza generalmente en las hojas centrales hacia las periferias. Manejo integrado de la enfermedad. Tenemos unos puntos que son la prevención. Para el manejo preventivo de la enfermedad debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones: conocer el historial del lote en cuanto a cultivos previos, presencia de enfermedades antes de realizar la siembra o resiembra de plantaciones nuevas, utilizar colinos sanos previamente de fincas certificadas por el ICA, y acatar si es el caso las medidas de carácter legal, como cuarentena, transporte de semillas sin registros del ICA, o el traslado de material de áreas afectadas a zonas libres de problema. No regar vástagos ni material vegetal prevenientemente de otras plantas a lotes infectados a la misma finca. Implementar la desinfección de calzados en la entrada del lote con soluciones de yodo agrícola o de hipoclorito de sodio. Bueno, vamos a pasar a la otra diapositiva. Intervención: manejo de foco de la enfermedad. Para el manejo de la enfermedad se requiere confirmar el diagnóstico por parte del ICA y desarrollar el proceso de erradicación de plantas afectadas y el control de focos de acuerdo con los protocolos de erradicación del ICA. Pudrición acuosa de el pseudotallo o bacteriosis. En las plantas afectadas se observa inicialmente una quemazón en los bordes de las hojas más viejas, que luego avanza a toda la lámina foliar, ocasionando un amarillamiento total de la hoja. Síntomas: el síntoma principal en los pseudotallos
Consiste en manchas acuosas translúcidas de color amarillento en sus comienzos y rojizo a castaño oscuro en las últimas instancias. A través de procesos de múltiples infecciones del pseudotallo de la planta se debilita, lo que origina su doblamiento por la zona más afectada. La prevención: evitar que el patógeno penetre el tejido de la planta hospedante, desinfectar los higos para siembra y utilizar rizobacterias para la semilla, usar bactericidas como el yodo o hipoclorito de sodio al 20% para la desinfección de las herramientas usadas en las labores del cultivo. Monitoreo e intervención. Para realizar el monitoreo de esta bacteria se utiliza la misma metodología del monitoreo del moco. Es necesario realizar monitoreo o permanentemente de la enfermedad en el cultivo buscando los síntomas ya señalados. Cuando se detecta la pudrición acuosa del pseudotallo en un cultivo, se debe tomar las siguientes medidas: destruir totalmente las plantas en estado avanzado de infección, dobladas y aquellas que presentan ataques severos de insectos del género Metamacius. Se debe aplicar glifosato al 20%. Mediante la inyección al pseudotallo, la cantidad para utilizar depende de la altura de la planta. Para evitar entre 5 y 50 milímetros, aplicar CAI en el sitio y los residuos. Realizar desojes en especial con hojas secas y dejando un peciolo de 15 centímetros de largo. Desinfectar las herramientas luego de cada uso. Colocar trampas para controlar la presencia de picudo, pues este insecto es un vector importante de la enfermedad. Aplicar correctivos de fertilizante, especialmente en potasio y boro, si es necesario. Controlar las arbences como pasto, quicuyo y lengua de vaca. Y finalmente, cómo controlar biológico se inicia el uso de pseudomonas fluorescentes para bacterias del suelo. Bueno, el mal de Panamá, el Fusarium. Sus síntomas: producidos por Fusarium oxysporum, caracterizan por amarillamiento de las hojas más adultas a lo largo del margen foliar, que continúan hacia la nervadura central hasta quedar las hojas completamente marchitas y de color café. Puede o no manifestarse un incremento en la base del pseudotallo. Manejo integrado de la enfermedad y la prevención. Uso de rizomas libres de la enfermedad y esterilización del almacigo y erradicar inmediatamente las plantas enfermas. Desarrolle en el cultivo las labores culturales apropiadas y oportunas. Siembra de variedades residentes. Tratamiento con cal agrícola disminuye la población de patógenos en los suelos ácidos. Monitoreo: para realizar el monitoreo de este hongo se utiliza la misma metodología del monitoreo del moco. Las intervenciones. La intervención de las plantas libres del patógeno provenientes del cultivo de tejidos constituyen una buena estrategia para evitar la diseminación del patógeno. Sin embargo, en los suelos contaminados por fusarios, las biproplantas son más susceptibles que las plantas provenientes de cormos. Medidas cuarentenarias y la eliminación de plantas enfermas también son
prácticas efectivas que impiden el movimiento de material infectado hacia las áreas limpias. Primero, erradicación inmediata de las plantas enfermas y el aislamiento de los focos. Rehabilitar el área afectada escalando el suelo, solarizando y aplicando agentes biocontroladores. Desinfección de herramientas utilizadas en la erradicación de plantas enfermas. Erradicación en el sitio. Cambio de la variedad por material residentes. También tenemos la cigatoca negra. Sus síntomas. La enfermedad evoluciona en la planta a través de las siguientes 7 estadios. Primero, lesión pequeña de color amarillento de 1 milímetro de longitud. Aparece únicamente en las hembes no visibles a trasluz. Segunda, inicialmente hay rayas de 2 a 3 centímetros de longitud de color café rojizos, visible primero en las hembes. Luego los síntomas aparecen en el haz en forma de rayas que cambian con el tiempo de color a negro, de café y luego de negro. En estado se inicia la formación de cominos, cuya producción se prolonga hasta la iniciación del estado 6. Las rayas de estras se alargan y amplían en condiciones desfavorables, pueden alcanzar de 2 a 3 centímetros de longitud. Manchas necróticas de forma elíptica de color café en el hembes y negro en el haz. Manejo integrado de enfermedad. Despunte. Consiste en eliminar la parte apical de la hoja. Cuando esta práctica se realiza en hojas jóvenes, estos síntomas son prematuros o difíciles de ver. Se denomina poda o despunte temprano. La prevención. Las estrategias de manejo deben estar enfocadas a disminuir el riesgo de que se desarrolle la enfermedad utilizando material de siembra, evitando la humedad en el cultivo. Construcción de drenajes, utilizar variedades residentes, buen manejo de arbences, aplicación adecuada de fertilizantes y la eliminación y la destrucción de material vegetal infectado. El monitoreo de la enfermedad. Los predios donde se realizan las evoluciones deben ser georreferenciados. La intervención para realizar en la zona en un control más racional, eficiente y técnico es necesario que el agricultor aprenda a determinar cuál es la hoja de la planta del plátano más joven manchada. Bueno, vamos a pasar a la otra. Reconocimiento de las plagas y su manejo. Picudo negro o jorjojo del plátano. Los picudos son cucarrones de cuerpo duro que se caracterizan por presentar un pico fuerte que se les sirve para alimentarse y para hacer pequeñas perforaciones en los pseudotallos. Nemátodos. El plátano y el banano son atacados por unos orgánicos de tamaño microscópico conocidos como nemátodos. En el ataque de estos organismos se concentra principalmente en las raíces y hace que los síntomas primarios o daño directo en las raíces pasen inadvertidos. Los síntomas secundarios que se manifiestan en la parte del área de la planta pueden ser de clorosis, disminución del número de tamaño de la hoja. Sus síntomas. Se sospecha que la enfermedad cuando se presenta clorosis, amarillamiento general de la planta, reduce su crecimiento de mala calidad del racimo. Manejo integrado de nemátodo. Aquí podemos ver todos su manejo integrado del nemátodo, la prevención. Y tenemos el control físico, desinfectar el suelo con calor, evaluado la temperatura hasta 50 grados durante 30 minutos con vapor o agua caliente para matar adultos y huevos de nemátodos.
Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias.